¿Qué es el daño moral? ¿Qué implica que una persona va a demandar a otra por daños morales exigiendo una indemnización? ¿Cuáles son estas características que tiene el daño moral y qué requisitos debe reunir para que estemos ante él? Pues no te preocupes porque en este vídeo vas a descubrir todo acerca del daño moral, ya sea porque seas una persona que sufre daño moral o que simplemente está estudiando la carrera de Derecho y necesita responderte a todas esas preguntas, porque estás en Derecho Virtual, donde te explicamos todos los conceptos jurídicos para que los entiendas 7 veces más rápido, y hoy vamos a ver qué es el daño moral. Bueno, básicamente, cuando hablamos de daño moral nos referimos al perjuicio que ha sufrido una persona en su estado anímico por la comisión de un delito o una acción ilícita que no nos ha causado una lesión en el patrimonio personal, es decir, nuestra cartera no se ha visto afectada, pero sí que ha supuesto un padecimiento en nuestro estado anímico, psicológico o emocional, afectando nuestra reputación y dignidad humana ante la sociedad. Vamos a poner un ejemplo para verlo mejor. Pedro, un periodista de uno de los diarios más leídos de su provincia, ha puesto en la portada de su periódico que Remedios, la alcaldesa de su localidad, ha estado relacionada con el tráfico de personas, un extremo que no es cierto, habiendo afectado a su reputación en su municipio y personalmente recibiendo insulto de sus vecinos, siendo increpada por la creencia extendida de que ella había cometido un delito tan grave. Como podemos observar, aquí no hay un daño material, es decir, no hay ningún bien mueble o inmueble que tenga que repararse. Lo que hay en su lugar es una lesión que afecta a la esfera personal e íntima de Remedios, incidiendo en su estado anímico y emocional, y más en una personalidad de gran presencia y visibilidad en la localidad, como es ella. Tras el correspondiente procedimiento judicial por un delito de calumnias dirigido contra Pedro, la acusación particular de Remedios tendrá que acreditar que el daño moral ha sido causado y pedir con ello la reparación del daño en el mismo procedimiento penal o solicitar la responsabilidad civil derivada del delito en un juzgado de lo civil. Esto es todo con respecto a la definición del daño moral. Pero ¿qué requisitos van a tener que darse para que estemos ante este? Es decir, ¿qué requisitos va a tener que acreditar Remedios o sus abogados para que estemos ante un daño moral? Pues bien, este daño moral tiene que acreditarse en el procedimiento judicial, siendo valorado por el juez, que tendrá que determinar el alcance del daño moral y la forma en que la determinar el quantum o cuantía indemnizatoria que permita resarcir el daño moral sufrido en la víctima. Es un daño que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que afecta tanto a las personas físicas como a las jurídicas por un comportamiento ilícito del sujeto causante, que ha dañado a la víctima de una forma extrapatrimonial. Hay que añadir que la doctrina a este aspecto distingue la existencia de un daño moral objetivo de uno subjetivo. El primero, el objetivo, supone una lesión no patrimonial cuyo daño es evaluable económicamente por afectar indirectamente a bienes patrimoniales, mientras que el subjetivo sigue siendo un daño moral cuya lesión es difícil de evaluar económicamente por afectar explícitamente a bienes personales de la víctima afectada. Así pues, observamos un daño moral objetivo cuando una persona difama a una determinada empresa, causándole grandes costes económicos, así como gastos en la reparación de su fama perdida. Y es que supongamos que Óscar tiene una pescadería en su pueblo, donde reúne a una clientela fiel que atrae a todos los habitantes de su pequeño municipio. Imaginemos que Lucas ha corrido la voz por la localidad de que Óscar trae el pescado contaminado, que le ha ocasionado una intoxicación alimenticia sin ser esta real. Pues esta difamación al negocio y a la propia persona de Óscar como gerente de esta mercantil, tras el consecuente procedimiento penal por injurias y estando ante un daño moral objetivo, sería posible acreditar los daños haciendo una evaluación económica de las pérdidas causadas por la conducta dañina creada por la mala fe de Lucas. Mientras que un daño subjetivo lo observaríamos, por ejemplo, cuando una persona sufre bullying, por ejemplo, como sería en el entorno escolar, y tiene por ello tendencias suicidas, una lesión que es difícil de evaluar económicamente siendo un daño moral subjetivo. Como hemos señalado, el onus probandi o la carga probatoria del daño moral requerirá que se aporten en el juicio informes médicos del estado de la víctima, siendo habituales los informes y dictámenes periciales de diferentes profesionales como psicólogos, donde se puede acreditar el daño causado y su entidad en la persona afectada por el mismo. Pero, ¿es posible calcular y evaluar económicamente este daño? Como hemos señalado, el juez será el encargado de calcular el alcance del daño moral causado en la víctima y va a evaluar económicamente el mismo. Por ello, no solamente es importante aportar pruebas que acrediten el daño moral realmente causado, sino que además sea necesario aportar pruebas y periciales que se refieran a la cuantificación económica del mismo, para poder admitirse la correcta indemnización de la lesión creada. Hay que añadir que evaluar un daño patrimonial resulta normalmente más sencillo, por tratarse de un bien que puede evaluarse generalmente con los precios del mercado. Pero el daño moral
Es complejo determinarlo. En primer lugar, su existencia, y en segundo lugar, lo más complicado es determinar la cuantía económica que permite indemnizar y reparar al mismo en el sujeto que lo ha padecido. A este aspecto, doctrina y jurisprudencia tienen diferentes variables a tener en cuenta para poder determinar la valoración del daño moral. Pero antes de conocer estas variables, te tengo que pedir que por favor te suscribas a este canal, ya que tenemos cientos, casi miles de vídeos como este donde te explicamos todos los conceptos jurídicos para que lo entiendas más rápido. Bueno, en primer lugar, se tiene en cuenta el nivel económico previo que tenía la persona que ha padecido el daño moral, cuya existencia ya ha quedado acreditada. Luego, será el momento de evaluar económicamente el bien jurídico lesionado, con su alcance, impacto y alcance de la víctima, pues no es lo mismo un daño moral objetivo que uno subjetivo, así como tampoco es no es lo mismo imputar, por ejemplo, un delito a un ciudadano particular de uno que tiene cierta notoriedad social. Además, en tercer lugar, se tendrá presente la cuantía, que puede costar restablecer la situación de la víctima en su estado original. Y finalmente también se tendrá en cuenta la capacidad intrínseca y propia que pueda tener cada persona para superar y recomponerse del daño moral causado, pues a cada uno nos afectan las cosas de una manera, pudiendo una misma acción ilícita crear padecimientos irreparables en alguno, mientras que en otros no le suponga ningún perjuicio difícil de superar. Hay que añadir que en otros casos, determinadas patologías de tipo más psicológico como el estrés postraumático o patologías limitativas del desarrollo personal se han valorado por otros jueces como el baremo de tráfico como una solución cuantificadora en un sistema de puntos del daño moral causado y creado en la víctima de un delito, quedando al arbitrio motivador del juzgador. Veamos estas variables con el ejemplo anterior de Óscar y su pescadería. Parece que el negocio le iba muy bien, cosechando un público importante de todos los habitantes de su localidad, por lo que tendríamos un nivel económico previo a la lesión a cuantificar. La evaluación del perjuicio económico causado por las difamaciones hechas por Lucas a la actividad de Laura no sería difícil de obtener, pudiendo comparar los resultados económicos de la mercantil en el año anterior a la actuación injuriosa de Lucas. En tercer lugar, podrían valorarse las cuantías que Óscar tenga que invertir para limpiar el buen nombre de su negocio, como podrían ser campañas publicitarias o en el propio procedimiento judicial que inicie para resarcir los daños y perjuicios. Finalmente vendría la capacidad intrínseca, que al tener un carácter tan subjetivo sería difícil de analizar y tendría que cuantificarse en la esfera personal de Óscar, pues todo el daño que se hubiera producido a raíz de las falsedades en su actividad personal y profesional, así como el nivel de afección y su tiempo de superación. Además, si Óscar acreditase algún problema de ansiedad, estrés o trastorno a su salud mental, este probablemente se valoraría conforme al baremo, previa constatación médica y psiquiátrica. Y bueno, con esto terminamos toda la explicación del daño moral. Espero que te haya quedado claro y no se te haya hecho muy largo. En resumidas cuentas, el daño moral es una lesión que ha sufrido una persona en su estado anímico, emocional o en su fama y estima ante la sociedad por una conducta ilícita causada por una persona, que acreditada en el juicio permite indemnizar a la víctima que lo ha padecido. Como has podido observar, a diferencia de los daños patrimoniales, los daños morales tienen un análisis más complejo que depende de varias variables, que dependiendo de las circunstancias y la entidad del padecimiento sufrido, tendrá una suma resarcitoria u otra. Asimismo, has visto con ejemplos el alcance de este daño moral, distinguiendo entre los daños morales objetivos y subjetivos, así como las variables analizadas en un supuesto planteado, que te habrá permitido entender mejor esta materia. Y como este daño moral también puede afectar tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Por último, comentarte que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia tenemos cursos de absolutamente todas las asignaturas de la carrera de Derecho con el objetivo de permitirte entender todos los conceptos jurídicos hasta 7 veces más rápido. En las tarjetas te dejaré un enlace a una prueba gratuita para que puedas probar cualquiera de nuestras formaciones sin pagar un solo euro. Te dejaré todo por ahí. Un saludo.